Estamos recibiendo con muchísimo gusto al profesor José Rila, historiador, doctor en historia, es el decano de la Facultad de Cultura del CLAE, autor de varios libros. El último tiene que ver con la relación entre Uruguay y Argentina, pero también lo que tiene que ver con el pasado y el presente de la política uruguaya, uno de sus libros más exitosos además. ¿Cómo te va, Pepe? Un gusto recibirte. Mucho gusto estar acá. Estamos cerrando el segundo gobierno de izquierda y está comenzando el tercero. Todo de corrido. Y estamos con un presidente que va por su segunda presidencia, cosa que no ha sido muy frecuente en la historia uruguaya, ¿no? Si uno mira el pasado del presente, para jugar con el título de tu libro, ¿qué tan significativo es eso? ¿O es un dato estadístico como si fuera el del fútbol que no le interesa a nadie? No, desde luego que es bien significativo que una fuerza política mantenga su vigencia ante el electorado y por lo tanto en el gobierno a lo largo de 3 periodos consecutivos, manteniendo además continuidades adentro, pero también discontinuidades, ¿verdad? Y cierta tensión, habla de una fuerza política que ha alcanzado, como en el caso del Frente Amplio, cierta madurez en la trayectoria de la historia del Uruguay. Eso nunca se alcanza de manera definitiva. Y que un presidente como el doctor Tabaré Vázquez acceda por segunda vez a la primera magistratura, también es algo que tiene muy pocos antecedentes, como todo el mundo sabe. Lo de siempre, ¿verdad? Rivera, Sí, Valle, claro. Sanguinetti y ahora y todos ellos en contextos diferentes, ¿verdad? Porque bueno, es difícil hacer una comparación con don Frutos Rivera, ¿verdad? Era otro país. Claro. Menos difícil lo es, y de eso se podría hablar mucho, con Pepe Valle, aunque la elección, recordemos, no era una elección directa, como la conocemos ahora, sino era una elección a segundo grado, ¿verdad? O sea, el presidente Pepe Valle lo elige en segundo grado, en una elección en segundo nivel, no directamente en las urnas. El doctor Sanguinetti, es cierto que su mandato se repite, de acuerdo a la Constitución uruguaya, con una interrupción, o sea, no son consecutivos, es reelecto, gobierna 2 veces, pero también hay que recordar, esto no va en desmedro de nada, simplemente que es bueno colocarlo en su tiempo, ¿verdad? La elección del año 84 fue una elección compleja, fue una elección en la que el Uruguay salía de una dictadura, fue una elección con partidos y candidatos proscriptos, ¿verdad? Sí, claro. No fue una elección plenamente democrática. Sé que esto puede generar cierta protesta, pero son los hechos. Es un dato de la realidad. No hay manera de zafar de los hechos. En este caso, el doctor Tabaré Vázquez llega al gobierno en elecciones competitivas, abiertas, 2 veces y con un pronunciamiento ciudadano muy enfático, muy claro. Y que además se lo ha tomado en serio, en el sentido tiene la mayoría en el Parlamento, tiene la mayoría en un electorado convocado a la segunda vuelta. Es decir, no tiene a todo el país consigo, pero tiene una mayoría importante. Y se lo ha tomado en serio en el sentido vallista de la palabra, si se quiere. A ver. ¿Verdad? Es decir, el Partido Colorado y el vallismo siempre han entendido que el gobierno de partido, salido de una mayoría electoral en este caso, tenía todo el derecho y más aún el deber de gobernar solo. ¿Verdad? Unos han creído esto con más énfasis, otros con menos énfasis o entusiasmo, pero en definitiva, entre tanta novedad, hay ciertas continuidades entre lo que es la matriz colorada del gobierno, reforzada luego por el vallismo, por el primer vallismo, por el segundo vallismo, y este Frente Amplio que va por su tercer capítulo en la era progresista, como le llamaron Garcés y
y Jafé, bajo el mismo criterio, ¿verdad?, de que el gobierno del país ha de quedar en manos y bajo la responsabilidad fuerte, fundamental, casi excluyente del que ganó. El que ganó se lleva todo, o se lleva casi todo, ¿sí? Me parece que vamos a un gobierno que de algún modo reedita esa vertiente, esa interpretación de lo que es la historia del gobierno en el Uruguay. Y se verá. ¿Sí? Eso va marcando un poco la cancha, ¿verdad? Sobre el terreno. Y el hecho de cerrar el ciclo Mujica, el otro día Garcés decía, bueno, en realidad más que la era Mujica es el segundo gobierno del Frente Amplio. Él no está tan solo y su impronta personal habría que analizarla, y él es de la idea más frente amplista del gobierno que mujiquista. Sí. Pero también en términos significativos, creo que el hecho de un exguerrillero, tupamaro, rehén, con ese discurso conciliador por veces, no deja de ser un dato relevante para la historia uruguaya, ¿no? Sí, indudablemente. Yo creo que cada uno le pone su tono, le pone su estilo. Todos quienes han gobernado le han puesto su marca. Esta es una marca de repente más enfática, más visible, que rompe con algunas tradiciones, porque el Pepe Mujica, entendiendo con todo respeto la construcción de aquel personaje que desde mediados de los años 90, cuando los tupamaros abandonaron casi definitivamente el horizonte insurreccional, y eso fue a comienzos de los años 90, allí se empieza a construir un poco el personaje de José Mujica, Pepe Mujica, ¿verdad? Que tanto predicamento... El diputado que llega en su moto al Parlamento. Bueno, con todo un folclore, ¿verdad? Por eso digo. Usos, costumbres, ¿verdad? Y sobre todo alguien que empieza a ganar una enorme simpatía en la sociedad uruguaya, en la cultura uruguaya. Yo tiendo a creer que a veces ese tono del presidente, entre las pocas cosas en las que yo estoy de acuerdo con él, debo decirlo, porque estamos, ¿no? Es esta pausa que le pone al vértigo, ¿verdad? Esta cosa de decir, bueno, a ver, cuidado, ¿dónde estamos yendo en la civilización, en la sociedad? Es decir, ¿qué estamos haciendo con el consumo? ¿Qué estamos haciendo con la idea de la felicidad? Con la idea... Es decir, eso me parece... Nadie le ha dado corte con eso. Nadie le dio pelota. El Uruguay está en un momento explosivo, ¿verdad? Y hasta diría yo que no se le da corte, pero como que lo tenemos allí y descargamos en ese discurso enunciado por el presidente una especie de marca identitaria uruguaya. Es una cosa un poco rara, ¿no? Entonces uno escucha en el Uruguay y lo escucha afuera del Uruguay el elogio de Mujica como el presidente más pobre del mundo. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Y eso dice muchas cosas acerca de lo que pensamos acerca de la política y de los políticos, ¿sí? Si el elogio más fuerte que podemos hacer de un político es su pobreza, su sencillez, tenemos un problema con la política. En general, esto ya va más allá de todo, de Mujica, ¿verdad? Perfectamente. ¿Se entiende? Totalmente. Cuando decimos, y creo que sí que lo tenemos el problema con la política. Y lo tenemos, pero no lo tenemos solamente en el Uruguay. ¿Sí? Cuando viene John Penn o cualquiera, ¿no? Absolutamente fascinados para ver ¿cómo es ¿no? Un buen salvaje, ¿no? Que viene a reivindicar, a salvar la función
política en un mundo que es corrupto, consumista, con una clase política. Es una expresión que le gusta mucho usar a los que hablan mal de la política. La clase política, como si fueran hechos de otra cosa. Una casta. Claro, como si fueran hechos de otra cosa distinta a la que somos hechos vos y yo. ¿Verdad? No, bueno, son lo mismo, tienen los mismos problemas que los periodistas, los profesores, los empresarios, lo que sea, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos ese gesto, esta cosa de decir, lo mejor que podemos decir de un dirigente político tiene que ver con sus conductas vinculadas al uso de sus recursos, a la mano derecha y la mano izquierda, aquello que también le criticaron sus opositores, ¿verdad? Y no por otras cosas. Es decir, algo nos está ocurriendo con la política, la vemos mal, la creemos mala, ¿no? Probablemente yo estoy exagerando, pero lo estoy haciendo para poner una alerta en el sentido de cuidado, porque dime lo que elogias y te diré cómo concibes el proceso general, ¿verdad? Pero Pepe, por algo escuchamos permanentemente como forma de denostar, los políticos son todos iguales. Sí, claro. Y no es porque sean buenos, es precisamente. un viejo cuento. Y hay de todo, ¿verdad? Bueno, la cosa aquella infame tomada de Argentina, que lo usó un grupo del Frente Amplio, el que se vayan todos, es terrible. Es terrible. Institucionalmente terrible. Y yo digo, cuidado con eso, ¿verdad? No porque crea que la historia se pueda repetir, no. Sí estoy convencido de que si uno siembra credibilidad, es probable que coseche credibilidad. Claro. ¿Sí? Si uno siembra miseria y falta, va a cosechar eso, sin duda. No hay que abusar, digamos, de esto. Esto no exonera a los elencos políticos, a la política, de ninguna responsabilidad, que se entienda bien lo que estoy diciendo. Ni nos libera de ser críticos y de ser especialmente fuertes a la hora de evaluar, ¿verdad? Es otra cosa lo que yo estoy diciendo. Y lo que significa el fenómeno Mujica más allá del propio Mujica. Me parece que la presidencia de Vázquez va a ser una presidencia más a la tradicional francesa, una presidencia a la Mitterrand, una presidencia, esas presidencias que admira el doctor Sanguinetti, donde el presidente tiene una intervención es bastante más parco, no habla cuando le ponen el micrófono, sino cuando él quiere, cuando tiene algo para decir. Muchos dicen que es muy masón. Claro, pero bueno, esto me lo contó una vez Sanguinetti diciendo, él admiraba a Mitterrand y aquella expresión de Mitterrand que después retomó Vázquez. Cuando habla el presidente. Cuando habla el presidente, habla la nación, porque estamos en Francia, ¿verdad? Sí. Habla la nación. Acá tal vez diríamos, habla la república, ¿verdad? La nación dirían en la Argentina, probablemente. Nosotros no usamos tanto esa expresión de la nación, ¿verdad? Con un tono, con unas consignas diferentes. Y bueno, yo creo que ahora vamos a ver una experiencia de continuidad y discontinuidad de una fuerza política en el gobierno. A ver, no es muy diferente. Las tensiones que uno puede adivinar ahora entre Mujica, que sale a cobrar cuántos votos tiene, como fue ayer, ¿verdad?, para abonar determinadas posiciones, defender. Nos habla aparentemente de un inminente gobierno negociado, muy como suelen decir algunos, en disputa. Como que lo crucial del próximo gobierno no se define por la relación entre el Frente Amplio y la oposición, sino en el modo como en el Frente Amplio se acomoda esa mayoría absoluta, trabajosamente lograda, pero lograda bien, cómo efectivamente se transforma en una mayoría de gobierno, no solo una mayoría electoral, ¿verdad? Es decir, ahora hay que demostrar que una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Prepararse para ganar y prepararse para gobernar. Los recursos para una tarea no son los mismos que para otra.
Y habrá tensiones, desde luego que las habrá adentro de la fuerza de gobierno, pero no van a ser demasiado diferentes, confirmando a mi criterio, una vez más, que el Frente Amplio se ha transformado en un partido tradicional. Yo creo que es muy bueno eso, aunque muchos Frente Amplistas les parece, ¿no? Se ha transformado en un partido tradicional, que está enraizado en la tradición uruguaya. Va a vivir en el medio de tensiones. Las tensiones no van a ser muy diferentes a las que podían dibujar Sanguinetti y Jorge Valle en los momentos de gloria desde la transición para acá del Partido Colorado. Había tensiones, sí, claro. Desde luego que las había. Sí, claro. O entre la calle y el resto de los sectores, hasta su propio vicepresidente, ¿verdad? En el momento en que llega el gobierno. Nada de eso condujo al Uruguay al desgobierno. Tampoco lo va a conducir ahora. Es así. Ya que nombraste la oposición, en definitiva, el otro partido tradicional, digo, porque lo que estamos diciendo de alguna manera es que Uruguay hoy sigue siendo bipartidista, con otro modelo. Sí. Con otro modelo. Y han pasado cosas interesantes desde el punto de vista político en la oposición. Quiero reivindicar una vez más la visión de nuestro común amigo y recordado César Aguiar, que de alguna manera anticipó lo que iba a ser el desempeño electoral del Partido Colorado, y pobre, se le agarraron con el mensajero. Pero bueno, hoy el Partido Colorado tiene una realidad política realmente preocupante. Y bueno, ¿y cómo se reacomoda la oposición en función de este nuevo escenario? He pensado el tema, en algunas ocasiones lo he estudiado, no estoy seguro, Jaime, que se esté instalando en el Uruguay un bipartidismo, ¿no? ¿El Partido de la Concertación no consolidó esa idea? No, yo creo que fue algo que ocurrió, fue una tentación, fue una tentación. Estoy hablando anticipándome a los hechos, porque capaz que le va formidablemente bien. Tiendo a creer que no le va a ir formidablemente bien, pero yo quisiera que le fuera, no porque yo lo fuera a votar o no, eso no importa, sino para equilibrar, porque al Uruguay le faltan equilibrios, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. No es tan fácil matar a los partidos políticos. Es cierto, te consta que a mí me ha preocupado bastante la relación de los partidos con su historia. Sí. Y de cómo ese pasado informa más o menos al presente actuante. Hemos visto la carátula de tu libro, La actualidad del presente, recién. La actualidad del pasado, sí, bueno, y uno tiende a creer ahora no, hace ya muchos años, que se puede hacer política sin pasado. Si se pudiera hacer política sin pasado, si todo fuera tensión hacia el futuro, un proyecto como el de la Concertación hubiera tenido un predicamento, un andamiento, tiene una cantidad de problemas. Es verdad. Pero bueno, ¿cuántos colorados, cuántos nacionalistas blancos se resisten con razones atendibles a reunirse con el más evidente objetivo de derrotar a un tercero, que es un tercero, no es un segundo? ¿Sí? ¿Cuánto de genuino tiene eso? ¿Cuán persuasivo puede ser? Se puede plantear al revés, ¿cuánto demora? El Frente Amplio no es un partido político. El Frente Amplio es un conjunto de partidos y de movimientos. Sabe eso y lo maneja bien. La Concertación no es un partido político. Es una cosa rara, ¿sí? Es algo así como decir, yo los escucho a sus principales dirigentes y dicen, hay que hacer la concertación, hay que unirse por un programa común, hay que terminar con las ataduras del pasado, ¿sí? O sea, dejar de ser colorado, dejar de ser blanco. ¿Alguien puede creer eso en el Uruguay? Por ejemplo, ¿alguien lo puede creer del Partido Nacional? Que si te pones a pensar en términos más fríos, es el partido político más grande que hay en el Uruguay, en términos electorales. Es el más grande, que tiene una tradición enorme, como la tiene el Partido Colorado. Entonces, cuando la política se transforma en un juego de cálculo, todos contra alguien, por ejemplo,
Sumemos 1 más 1 para derrotar a este tercero. Se le ven enseguida los hilos al títere. La situación en Argentina con la alianza fue evidente. Y bueno, ¿no? Fue clarísimo. Y entonces, lo de la alianza en la Argentina eran todos contra Menem. Exacto. ¿Sí? Ahora es todos contra el Frente Amplio después de un cuarto de siglo de gobierno en la Intendencia. Con poco libreto. Con poco libreto. Y si encima tengo poco libreto, no quiero contar con las tradiciones políticas, porque ¿qué hago? Bueno, a ver, voy a la concertación, pero nombro candidatos colorados, candidatos blancos, y uno que dice que se reclama independiente, algo así como un rastrillo que barra para todo. Es demasiado evidente cuál es la intención. Allí creo que falta un libreto más genuino que se recueste en las tradiciones que los partidos tienen. Y es verdad, los partidos, el Partido Colorado tuvo un desempeño ruinoso en la última elección. Había sido ruinoso en la anterior elección. En la elección posterior a la crisis del 2002. ¿Sí? Ruinoso. Y eso tenía una explicación. Claro. Eso tenía una explicación. Cargó con todo el peso de la crisis. Y un problema de liderazgo. ¿Sí? Pero tiene explicaciones. No es un tema demográfico para invocar nuevamente a nuestros colegas, a los politólogos, en especial a César Aguiar, ¿verdad? Con mucho cariño. No es solamente que hay una parte de la cultura política del Uruguay que va muriendo, y que entonces va a desaparecer. ¿Y el concepto de familias ideológicas que estuvo tan llevado y traído? Sí, yo recuerdo eso y lo he pensado, he escrito alguna cosa al respecto. Yo no digo que las familias ideológicas no existan. Es algo que nos viene de Europa, ¿verdad? Fundamentalmente, y con la crisis del liberalismo y la crisis del comunismo. Sin embargo, no creo que las familias ideológicas tengan una traducción tan mecánica en el campo electoral, en el campo político, partidario y electoral. Claro. Y menos en el Uruguay, con tradiciones muy... Entonces, cuidado, por lo menos yo no lo haría, con augurar la desaparición de un partido. Tengo malas noticias si hay alguien que cree que eso va a pasar. No creo que pase. Por supuesto, si el futuro tiene algo interesante, es que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Sí, si no estaríamos en otro lado. Claro, estaríamos en otro lado. Me veo tentado a hablar de tanta cosa, pero bueno, en todo este panorama político uruguayo, y apelando a lo que fue tu último libro, en el cual participaron varios colegas, intelectuales, sí. Allí colegas que analizaron la situación en Argentina, ¿cómo ves la relación con Argentina, lo que ha sido? Ayer u hoy en El Observador salió Mujica diciendo, hablando del Mercosur, Argentina no acompaña un carajo, dice Mujica. Sí, Argentina no acompaña un carajo, la edición de hoy del Observador. Es decir, sigue siendo un problema. Para el Uruguay. Para el Uruguay. Y lo va a seguir siendo. A ver, son dimensiones diferentes. Yo creo que esta intervención de último momento del presidente Mujica tiene el don de la inoportunidad, ¿no? Pero no me quiero meter con la política exterior del Uruguay, que me parece bastante catastrófica, ¿no? Catastrófica. Y tengo una gran expectativa respecto a cómo eso se pueda revertir, incluyendo una relación más realista con Argentina. Lo que pasa es que la Argentina está en una situación dramática. ¿Sí? Nosotros nos podemos quejar mucho de cómo funcionan nuestras instituciones, pero al lado del vecino país o de los vecinos países, tanto Argentina como Brasil, es una política muy refinada, muy refinada. Yo creo que lo es, pero lo es en términos absolutos, pero si no nos lo creemos va a dejar de serlo, y lo es en términos relativos, He seguido con una preocupación y con una angustia, te diría yo, porque tengo muchos amigos, tengo familiares viviendo allá, ¿verdad? La peripecia de la Argentina, solo en este mes de enero.
terrible Menem, ¿no? Que la hace una nación torturada, imprevisible, poco confiable en términos políticos, en medio de una sociedad que es muy dinámica, que es formidable, que tiene, yo qué sé, una cultura desbordante y maravillosa, unas empresas muy pujantes y una política infantil, ¿verdad? O sea, es que estoy haciendo la experiencia A mí me llama la atención algo en la Argentina. La libertad de expresión del pensamiento, en términos generales, es irrestricta. Y eso es algo admirable, ¿no? En la televisión, en los medios gráficos, en los medios de escrito. Para decirlo pronto y mal, todo el mundo dice lo que quiere. Sobre quien sea. Sobre quien sea. Muchas veces ni siquiera va a responsabilidad por lo que dice. Y yo decía, pero qué rara, esta sociedad, esta política que no funciona, se combina con una libertad expresiva enorme. Y después me puse a pensar en la mala versión de esto. Si vos tomás un diario o escuchás una radio, y no te traiciono si te digo que escucho mucho las radios argentinas, sobre todo en el este se agarran muy bien, ¿verdad? Es un país fracturado a tal punto que se construyen dos realidades, por decir una cosa simple, totalmente diferentes e indiferentes recíprocamente. Por lo cual la libertad de expresión deja de tener relevancia en una sociedad que no dialoga, que no habla, que no tiene contacto. Entonces, se produce la marcha convocada por los fiscales, y al día siguiente tú tomás un diario, escuchás una radio pro gobierno, una radio contraria al gobierno, y las realidades que se construyen mundos paralelos, son absolutamente paralelas y diferentes, no tienen nada que ver. Por lo tanto, uno no necesita del otro. Entonces la libertad de expresión en ese país no tiene la relevancia que tiene en los países donde efectivamente hay conflicto, deliberación, discusión. Entonces a los programas estos no van aquellos, y a los programas de aquellos no van estos. Es un país muy sectario. El Uruguay se tiene que vincular a la Argentina. El Uruguay y la Argentina estamos no solo en el barrio, no hay nada más parecido a un argentino en el mundo que un uruguayo. No hay nada más parecido en el mundo a un uruguayo que un argentino. Digámoslo de nuevo, ¿verdad? Tiene problemas económicos muy serios, pero muy serios, que se están estirando, cuya dilucidación se está estirando y no sé si lo va a lograr hasta el momento de las elecciones. Veo o percibo, intuyo que la Cancillería nueva del Uruguay, del nuevo gobierno, tiene un sentido un poco más pragmático, un poco más vinculado a las relaciones comerciales y no solo políticas con afinidades ideológicas. Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela ante la indiferencia de los gobiernos que se llaman progresistas no hace más que complicar cualquier perspectiva de futuro en el plano que sea, en el plano político, en el plano, es un momento para decir cosas. Pero a veces mejor callar. No esto, ¿verdad? No esto de que le importa tal y cual la integración. No, el momento es otro. Es para decir otras cosas. Porque es decírnoslas a nosotros mismos, ¿verdad? Un mensaje sobre lo que está. Es decir, en Venezuela hay presos políticos. No nos engañemos más. Yo no me he engañado. Creo que no me he engañado. Acordate cómo se actuó con respecto a Paraguay en su momento. Claro, ¿no? Casi automáticamente y se condenó a Paraguay. Y eso dio origen, Jaime, a la expresión más desafortunada del gobierno en todo su proceso. Ese conflicto en Paraguay y el ingreso de Venezuela al Mercosur dio origen a la expresión más desafortunada del presidente Mujica. Lo político está por encima de lo jurídico. ¿Sí? Ayer nuevamente hubo declaraciones acerca de la justicia, del sistema judicial. Es verdad. ¿Sí?
Y lo que está pasando en América Latina, que no es más democrática, no es cierto que sea más democrática. En Venezuela hay presos políticos. Y yo no puedo entender que la señora Bachelet, que fue presa política, la señora Dilma Rousseff, que fue presa política, el señor Mujica, que fue preso político, tengan ojos para unos y no para otros. Hay algo que se me escapa, hay algo que no estoy entendiendo. No lo estoy entendiendo. Entonces, bueno, una diplomacia que no abandone los principios, pero que se fije en unos horizontes que tengan que ver con lo económico, con lo comercial, de una manera más pragmática. No sé si será el canciller Nignoa quien interprete ese libreto, pero lo vi insinuando alguna cosa. Por supuesto, nunca va a ser presentado como una ruptura o como un cambio dramático, porque es el mismo partido de gobierno, ¿sí? Es el mismo partido que está en el gobierno, es el tránsito de Sanguinetti a Valle, ¿sí? De Mujica a Tabaré Vázquez. Sí, pero igual con las relaciones con Argentina, Vázquez tuvo una actitud que no la tuvo Mujica. Claro, probablemente como habla menos Vázquez, ¿no? A ver, para nosotros Argentina es muy importante. Sí. Nosotros para la Argentina no somos importantes, en términos comerciales, ¿sí? Es cierto que no se toma la sociedad en serio, la sociedad mercosuriana en serio. Y que no estamos siendo todos los rigurosos que debiéramos ser, por ejemplo, con la cláusula democrática del Mercosur. Entonces, bueno, habrá que volver a un Mercosur más comercial, como era en su origen, ¿no? Que siempre tuvo una vocación política, una retórica política, pero que nunca ha podido cumplir, en el fondo, ¿verdad? Tal vez será que hablar menos, ser más pragmático. Creo que vamos a tener un muy buen embajador en Buenos Aires, ¿no? Un hombre que conoce perfectamente al presidente Vázquez, como Héctor Lescano, ¿verdad? Lo conoce muy bien y que tiene una orientación muy clara en ese sentido. Yo tengo confianza, primero porque tengo confianza en la relación, nosotros vamos y venimos con ellos. No sé qué va a pasar con estas últimas declaraciones, ¿no? del presidente. Ya estamos en el final y no quiero plantearte el tema de educación porque es demasiado grande y no nos daría el tiempo. Simplemente preguntarte, porque me consta que es un tema que hemos hablado muchas veces, ¿sos optimista que con las señales que ha dado el futuro gobierno se pueda reencauzar el tema de la educación para tener resultados más auspiciosos? Yo no tengo ningún derecho a ser pesimista, ¿no? Y menos en un medio de comunicación, ¿sí? No, el viejo Quijano decía, no hay que pecar contra la esperanza. ¿Ah? Por tanto, qué buena frase. No hay que pecar contra la esperanza, que era una cosa irónica, medio distante, no me estoy comparando con Quijano, por supuesto, ¿no? Yo digo, no hay que pecar contra la esperanza. Y los gobiernos nuevos siempre merecen una cuota de crédito en ese sentido. A mí me resultó auspiciosa la designación de la doctora Muñoz en el Ministerio de Educación y Cultura con el apoyo, el acompañamiento de Fernando Filgueira en el Ministerio. ¿Por qué me resultó auspicioso? Porque yo estoy convencido hace mucho tiempo que el problema de la política educativa del Uruguay es un problema de la política y no es un problema de la educación. ¿Sí? No es un problema educativo, claro, es un problema político. Tiene que ver con las cosas que se ventilan en el mundo de la política. La legitimidad, la autoridad, el liderazgo, la rendición de cuentas, ¿sí? Todo eso me parece que tiene que ver con el mundo de la política. Y no con la educación en un sentido técnico o tecnicista. Claro. ¿Verdad? No con las pruebas PISA. No, o sea, no reducir las cosas. Tiene que ver con la política y tiene que ver con la sociedad. A mí me parece que la política debe volver por sus fueros en la educación. Y la designación de la doctora Muñoz creo que va en esa dirección. Me parece que tiene algunos descuentos ahora porque se han hecho pactos con quienes han gobernado la educación ahora, ¿verdad? Pero hay que dar crédito a eso. Ahí hay una dimensión del asunto, la política. Y otra es la dimensión de la sociedad. Yo sigo viendo a la sociedad uruguaya
más allá de lo que digamos en los medios, más allá de lo que digamos desde el mundo político, académico, técnico, yo creo que a la sociedad uruguaya no le importa mucho la educación. No le importa. Porque está horrible, está espantosa, ¿sí? Y no se involucra. Y si puede, se rompe el alma y lo saca al niño de la educación estatal y lo lleva a la educación administrada por privados. Y se desentiende del problema como agenda nacional. No veo a la sociedad, que es la dueña de la educación. La sociedad es la dueña de la educación no es del Estado, la educación es de la gente, es de nosotros. Sin embargo, tenemos esa tendencia a deslizarnos perezosamente, decir, bueno, que se ocupe otro, que se ocupe el Estado. Yo llevo a mi niño y que lo haga otro. La sociedad uruguaya está muy poco involucrada. Hoy he leído en El Observador justamente unos datos sobre Finlandia y unas cosas sobre Finlandia que es muy interesante. Pero claro, la sociedad finlandesa, la gente común y corriente, las relaciones que tienen entre sí, la manera como tratan la ciudad, la cultura en el sentido más amplio, ¿verdad? El modo como funcionan las empresas, qué sé yo, habría una cantidad de ejemplos. Funciona bien. Claro. Y como eso funciona bien, la educación también funciona bien. Y la gente se siente parte. Se siente parte y se involucra, y si vos no te involucrás en la escuela, ¿no? No estoy hablando de la comisión de fomento, estoy hablando de otra cosa, que te involucres. La sociedad uruguaya es una sociedad muy indiferente con respecto a la educación, contra lo que solemos creer. Creemos lo contrario. Yo creo que no. Podríamos hablar, hay datos sobre esto, alguien me podría desmentir, diciendo, bueno, de seguridad y educación. Bueno, pero quisiera ver en qué sentido la sociedad tiene una preocupación. Entonces, diría, en síntesis, me parece bárbaro, me parece muy bueno que la política vuelva a tomar sus fueros en la educación, a tener influencia, a tener peso en la educación. La política, el gobierno, sí, los sindicatos van a decir que horrible la autonomía, bla, bla, bla. ¿Sí? Bien, por un lado. Y por otro lado, la sociedad, que no son las organizaciones sociales, a los sectores organizados o involucrados. No estoy hablando de eso, con mucho respeto hacia eso, pero no estoy hablando de eso. Yo recuperaría un poco de optimismo si se cumplieran, digamos, con estas dos condiciones. No lo sé, pero no hay que pecar contra la esperanza. Está muy bien. ¿No? Nos quedamos con esa frase. José Rila, gracias por haber venido, es un privilegio tenerte. Gracias a ti. La mayoría en el Parlamento. Tiene la mayoría en un electorado convocado a la segunda vuelta. Es decir, no tiene a todo el país consigo, pero tiene una mayoría importante. Y se lo ha tomado en serio en el sentido vallista de la palabra, si se quiere. A ver. ¿Verdad? Es decir, el Partido Colorado y el vallismo siempre han entendido que el gobierno de partido, salido de una mayoría electoral en este caso, tenía todo el derecho y más aún el deber de gobernar solo. ¿Verdad? Unos han creído esto con más énfasis, otros con menos énfasis o entusiasmo, pero en definitiva, entre tanta novedad, hay ciertas continuidades entre lo que es la matriz colorada del gobierno, reforzada luego por el vallismo, por el primer vallismo, por el segundo vallismo, y este frente amplio que va por su tercer capítulo en la era progresista, como le llamaron Garcés y Jaffe. Es cierto que su mandato se repite, de acuerdo a la Constitución uruguaya, con una interrupción, o sea, no son consecutivos, es reelecto, gobierna 2 veces, pero también hay que recordar, esto no va en desmedro de nada, simplemente que es bueno colocarlo en su tiempo, ¿verdad? La elección del año 84 fue una elección compleja, fue una elección en la que el Uruguay salía de una dictadura, fue una elección con partidos y candidatos proscriptos, ¿verdad? Sí, claro. No fue una elección plenamente democrática. Sé que esto puede generar
cierta protesta, pero son los hechos. Es un dato de la realidad. No hay manera de zafar de los hechos. En este caso, el doctor Tabaré Vázquez llega al gobierno en elecciones competitivas, abiertas, 2 veces y con un pronunciamiento ciudadano muy enfático, muy claro. Y que además se lo ha tomado en serio, en el sentido tiene la mayoría, Estamos recibiendo con muchísimo gusto al profesor José Rila, historiador, doctor en historia, es el decano de la Facultad de Cultura del CLAE, autor de varios libros. El último tiene que ver con la relación entre Uruguay y Argentina, pero también lo que tiene que ver con el pasado y el presente de la política uruguaya, uno de sus libros más exitosos además. ¿Cómo te va, Pepe? Un gusto recibirte. Mucho gusto estar acá. Estamos cerrando el segundo gobierno de izquierda y está comenzando el tercero. Todo de corrido. Y estamos con un presidente que va por su segunda presidencia, cosa que no ha sido muy frecuente en la historia uruguaya, ¿no? Si uno mira el pasado del presente, para jugar con el título de tu libro, ¿qué tan significativo es eso? ¿O es un dato estadístico como si fuera el del fútbol que no le interesa a nadie? No, desde luego que es bien significativo que una fuerza política mantenga su vigencia ante el electorado y por lo tanto en el gobierno a lo largo de 3 periodos consecutivos, manteniendo además bajo el mismo criterio, ¿verdad?, de que el gobierno del país ha de quedar en manos y bajo la responsabilidad fuerte, fundamental, casi excluyente del que ganó. El que ganó se lleva todo o se lleva casi todo, ¿sí? Me parece que vamos a un gobierno que de algún modo reedita esa vertiente, esa interpretación de lo que es la historia del gobierno en el Uruguay. Y se verá, ¿sí? Eso va marcando un poco la cancha, ¿verdad? Sobre el y el hecho de cerrar el ciclo Mujica, el otro día Garcés decía, bueno, en realidad más que la era Mujica es el segundo gobierno del Frente Amplio, él no está tan solo y su impronta personal habría que analizarla, y él es de la idea más frente amplista del gobierno que mujiquista. Sí. Pero también en términos significativos, creo que el hecho de un exguerrillero, tupamaro, rehén, con ese discurso conciliador por veces, no deja de ser un dato relevante para la historia uruguaya, ¿no? Sí, continuidades adentro, pero también discontinuidades, ¿verdad? Y cierta tensión. Habla de una fuerza política que ha alcanzado, como en el caso del Frente Amplio, cierta madurez en la trayectoria de la historia del Uruguay. Eso nunca se alcanza de manera definitiva. Y que un presidente como el doctor Tabaré Vázquez acceda por segunda vez a la primera magistratura, también es algo que tiene muy pocos antecedentes, como todo el mundo sabe. Lo de siempre, ¿verdad? Rivera, Sí, Valle, claro. Sanguinetti y ahora y todos ellos en contextos diferentes, ¿verdad? Porque bueno, es difícil hacer una comparación con don Frutos Rivera, ¿verdad? Era otro país. Claro. Menos difícil lo es, y de eso se podría hablar mucho, con Pepe Valle, aunque la elección, recordemos, no era una elección directa, como la conocemos ahora, sino era una elección a segundo grado, ¿verdad? O sea, el presidente Pepe Valle lo elige en segundo grado, en una elección en segundo nivel, no directamente en las urnas. El doctor Sanguinetti